Muy buenos días, amigos de Tincuy. Hoy justo coincide con una fecha importante en el calendario ritual, pero también costumbrista. Buenos días, amigos de Tincuy. Esta fecha coincide justo con el día de una fecha costumbrista y con el fin del ciclo de la Navidad y Año Nuevo. Prácticamente es la bajada de Reyes. Clásica fecha donde termina todo este ciclo navideño. Frida, buenos días. Y ya pues podríamos decir que es el significado del cristianismo que se extiende hacia el mundo. Frida, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, amigos de Marcis, buenos días, Martín. Sí, efectivamente, hoy día es la fecha de la adoración de los Reyes Santos, Melchor, Gaspar, Baltasar. Es la Epifanía del Señor. Esto quiere decir que es la primera Epifanía donde Dios se manifiesta al hombre, ¿no? Entonces, ya Dios hecho hombre, a través del niño Jesús, está haciéndose presente público a la humanidad, ¿no? Entonces, es lo que quiere decir. Y según la tradición en nuestra sociedad, en el distrito de San Pablo, el día de hoy se está haciendo la famosa carrera de Reyes. Es decir, Collarí, Incarí. Sí, Collarí, Incarí y Negro Rí. Entonces, ¿Y Negro Rí? Negro. ¿No? Entonces, estos personajes van a determinar cómo va a ser el ciclo agrícola, ganadero, ¿no? Y la actividad comercial en toda esta parte sur del país. Lo mismo hablaba tu Pajamaro, que habían los tres mundos: los mundos de los collas, el mundo del de arriba, el mundo del centro y el mundo de los otros, de los negros. ¿No? Esa es una clase permanente. Claro. Ahora, no olvidemos que el collarí significa a la población del Collasuyo, o sea, lo que son los aymaras prácticamente, ¿no? Pastores. El Incarí es el rey del piso de valle, ¿no? Y el negro sería lo que es la parte de la costa, ¿no? Entonces están ahí representados en Gallinazo no canta en puna, y si canta es solo por fortuna. Y recordemos que todavía aún este tipo de escenificaciones vienen desde la colonia, impuestas para lo que es la evangelización. Entonces está cargado todavía de símbolos que hay que estudiarlos para poder un poco interpretar cuánto queda de esta tradición ancestral que tenemos. La visita a los Reyes vendría a ser la ecumenización, o sea, el hecho de que Cristo, lo que tú decías, la Epifanía, se manifiesta a todo el mundo. Es una especie de reconocimiento, porque en ese entonces decir rey era, bueno, importante, y mago sería sacerdote, ¿no? Claro. Sería como el triunfo de la ¿cómo se llama? Del monoteísmo. No como triunfo quizá, pero sí debemos de decir de que la presencia de los magos que están reconociendo a Dios hecho hombre. Magos que son sacerdotes, ¿no? Son los astrólogos, los filósofos, los que están, digamos, los más eruditos de la época, ¿no? Ellos están viniendo a hacerle presente a Dios, a venerarle, a reconocerlo como que es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, y Jesús, a través del niño, está haciéndose presente ante la humanidad. Claro, entonces todavía es la época de los estados teocráticos, ¿no? Todavía son estados poco complejos, ¿no? Claro. ¿No? De Oriente. Bueno, pero antes queríamos escuchar un saludo de Frida, tu tocaya, Ibáñez, que desde Italia nos hizo un programa especial dedicado fundamentalmente al doctor Jorge Flores, a su esposa Yemira Nájar y a Tincuy, ¿no? Quisiéramos, no sé si tú compartes en esta fecha el saludo de Frida. Sonidos relajan y despiertan nuestras almas. Vibraciones ancestrales, música eterna, encantos del Ande. Saludos musicales, amigos. Soy Frida Ibáñez. Bienvenidos a Encantos del Ande, a través de Radio Peruanos en Italia. Hoy me acompañan los controles técnicos Rafael Cotrina.
Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página Facebook como Peruanos en Italia, en el portal web www.peruanos.it, con la transmisión en directo todos los lunes de 12 a 1 de la tarde, la réplica de 8 a 9 de la noche y también los domingos de 8 a 9 de la mañana. Por supuesto, podrán escuchar todos nuestros programas en nuestra plataforma de SoundCloud como Peruanos en Italia. Y por supuesto, visiten nuestro portal web para enterarse de todas las noticias acerca de la comunidad peruana en Italia. Entonces, repito la página web www.peruanos.it. Quiero dedicar este programa a un personaje de la ciudad de Cusco, al antropólogo Jorge Flores Ochoa, a quien le mando un gran abrazo a la distancia. Y también envío un saludo cordial a su señora esposa, Yendira. Comenzamos esta edición con una leve tema de la agrupación italiana Trencito de los Andes, que en 1992 registrara el disco titulado Hermanos de Fidel. Este guayla, compuesto por Rafael y María Clemente, contiene dos mandolinas, un acordeón, guitarra, guitarrón y percusión. Están en compañía de Encantos del Ande. Yo soy Frida Ibáñez Ayerbe y en los controles técnicos me acompañó hoy Rafael Cotrina. Pueden escuchar y seguir en www.peruanos.it y en Facebook como Peruanos en Italia. Nos escuchan a través de nuestra página web todos los lunes de 12 a 1 de la tarde y de 8 a 9 de la noche. También los domingos de 8 a 9 de la mañana a través de nuestro portal web. Y los invito a escuchar todas nuestras ediciones de Encantos del Ande a través de nuestra plataforma en SoundCloud. Nos encuentran ahí como Peruanos en Italia. Bien amigos, hasta aquí esta edición de Encantos del Ande. Quiero reiterar que dediqué este programa al antropólogo cusqueño Jorge Flores Ochoa, a quien me envía un cálido saludo y lo recuerdo siempre con mucho cariño. Indirectamente, él, al igual que el doctor Abraham Valencia y el doctor Luis Barrera Murillo, ellos a través de un programa radial que se llamaba Tinto y Radial, enseñaban muchas cosas sobre historia andina, historia cusqueña. Yo desde muy pequeña, digamos, escuchaba estos programas y de alguna manera me enseñó también el amor por la radio, el amor por la educación a través de la radio, y es por eso que apuesto a esta forma de comunicación. Gracias a él por todas sus enseñanzas, y este programa estaba dedicado enteramente al doctor Jorge Flores Ochoa. Y les recuerdo, amigos, que tenemos una interesante convocatoria. Estamos esperando sus hermosa y fraterna presencia de Frida Ibáñez en el Tinco y Radial de este sábado, Día de Reyes, en que ella dirige este programa Peruanos en Italia, a través de Encantos del Ande, una emisión que realiza, me parece, diariamente, por allá o solo los lunes, y que en determinada ocasión ofreció una de sus emisiones como homenaje al doctor Jorge Flores Ochoa, lo cual quisimos compartirlo con ustedes, amigos de Tinco y Radial, para apreciar cómo la cultura andina y quienes la estudian y la protegen y la valoran trascienden nuestras fronteras geográficas. Y es gracias precisamente a estos cusqueños, cusqueñas, estos peruanos que están radicando en diferentes esquinas del mundo, que se puede apreciar esta enorme gratitud planetaria que se tiene por el doctor Jorge Flores. Bueno, sí, entonces esta nos ha mandado ella, esta programación, hemos bajado de la plataforma y bueno, pues queríamos compartir con ustedes este saludo desde Italia al Perú. El Día de Reyes, ¿no? Veo que no tenemos el calendario Chasqui del 2018. Todavía hay que ir a comprar. Me han dicho que se ha agotado. Claro, hay que ir a buscar porque ya prácticamente casi es inubicable. Ojalá que ya en el calendario estén apareciendo eventos astronómicos, de repente una estrella que se hace nova, porque dicen, dentro de las múltiples tradiciones dentro de los Reyes Magos,
que en aquel tiempo, como le agrada decir el escrito bíblico, se habría producido una nova, que de manera extraordinaria se habría apreciado a simple vista de acá. ¿Eso es la estrella de Belén? Podría ser. Yo sé que en torno a los Reyes Magos y a la estrella de Belén, al nacimiento de Jesús, siempre se han asociado acontecimientos geográficos, históricos, tradicionales, folclóricos, religiosos, pero todos estos han tenido connotancia también astronómica. Y no es raro que pudo haberse producido este hecho. Claro, ustedes saben que un instante en el cosmos es eones, miles de millones de años, pero coincidentemente se habría apreciado desde acá a simple vista una nova. Un hecho extraordinario para toda la edad de la especie humana en 1 millón de años, por decirla la más cercana, la más temprana. No vamos a tomar los 15 millones. Pero durante ese pequeño suspiro cósmico habría sido apreciada una nova en ese entonces. ¿Y qué significan los Reyes Magos, Carlos, para ti? ¿Es la primera globalización del cristianismo? Tal vez. ¿Por qué no? Ese término es interesante porque si son 3, en aquel tiempo geográficamente el mundo tenía 3 continentes. Claro. África, Asia y Europa. Claro. Cada uno de ellos tal vez representaba un continente. Esa es la primera impresión que se tiene por el color de la piel que cada rey tiene y los productos que llevan. Ahora, estos productos son productos que se van a comerciar, se intercambian. Es la primera reciprocidad. Claro. El primer chagay. Claro. Y el primer tincuy también. El primer tincuy. El tincuy de todas las razas, ¿no? Sí, ¿no? Y qué interesante este mensaje de 3 mundos que se unen en torno a una tradición monoteísta, como dijiste, Martín, porque particularmente para el Perú otras significaciones le son necesarias. La situación actual que vive el Perú nos hace ver como que pasado y presente y futuro se entremezclan. Lo que hoy está pasando como coyuntura nos haría ver qué cosa: un futuro que pugna por nacer o un pasado que se resiste a morir. En la evolución histórica, particularmente del Perú, se han presentado siempre estas coyunturas donde vemos superponerse pasado, presente y futuro, casi como una confusión, donde de verdad hay dificultad de confluencia, de reunión, de tincuy. El ideal está allí, pero ¿dónde está la herramienta, la posibilidad cultural de efectivamente hacer una unidad? Creo que eso es un llamado de atención muy fuerte, profesor Carlos, porque en los últimos años que estoy trabajando en las comunidades campesinas estoy viendo que ellas están afrontando nuevos retos que la globalización, la modernización les está poniendo, y están afrontándolos desamparadamente. O sea, no hay una institución que los pueda guiar para conservar la identidad. Recordemos que con la aparición de los TIC, o sea, las tecnologías de comunicación, están haciendo de que los jóvenes estén viviendo un territorio sin fronteras y sin un espacio físico. O sea, se ha desterritorializado su comunidad. Están viviendo realidades que no son propias, ¿no? Entonces hay una confusión entre lo que es el pasado y lo que es hoy en día con esas tecnologías. El acceso al internet está haciendo de que los jóvenes estén confundidos porque hay tanta información y no saben cuál de ellas puede ser una información científica veraz, porque hay mucho de esta información que puede existir pero que ha sido ya trastocado, ha sido manipulado. Toda información está trastocada cuando la ves tú. Entonces los jóvenes no saben a dónde acudir y lo primero que se basan es en las imágenes, ¿no? Y estas imágenes son falsas. O van por también unas imágenes, ¿no? Claro, pero él está replicando lo que él está viendo. Pero también es su mirada propia. Claro, es su mirada. Ahora, nuestros jóvenes, ¿qué van a salir después de este pequeño proceso de readaptación social que estamos sufriendo en nuestras comunidades? Son sociedades que no van a tener identidad. Son sociedades completamente disociadas de... ¿No será más bien que hay una nueva identidad?
No. Que se está creando otra nueva identidad y que nosotros somos los... por poner un poco de diablo, ¿no? Y que nosotros somos el problema, que más bien queremos que sea nuestra identidad a nuestro modo. Es que toda identidad está en permanente construcción, no es una estructura estable, congelada. Creo que a lo que se refiere Fridita es a un hecho un poquito más dilemático, más profundo, porque la identidad no se apoya en la nada, siempre se apoya en determinados conceptos y espacios bien fundados, sólidos. Es la carencia de esos espacios y conceptos a los que aludimos. Y aparte de eso, de la carencia de valores, Martín, o sea, es una sociedad que está construyendo sin valores, donde instrumental. Claro. Hay que triunfar a lo que sea. Claro, no importa que pisemos a quien sea, sí, pero hay que salir adelante como sea. Sí. Eso se ha institucionalizado. Entonces, nuestras sociedades andinas que tenían un alto valor en lo que es la moral, la ética. Todas las sociedades, ¿no? Han tenido eso. El cristianismo, Occidente también, ¿no? También, pero veamos a nuestro entorno. No le pongamos a Blandino nomás eso. No, pero yo me refiero al trabajo que estoy haciendo, ¿no? Claro. Ahí se está perdiendo, ya no hay valores. Allí, por ejemplo, la violencia familiar, la violencia femenina ha llegado a extremos mucho más altos de los que normalmente se veía. Y es que ahora se ve, pese a que es una sociedad que ahora se ve, ¿no? Pues antes también era, ¿no? Ahora se ve, ¿no? Ahora es más público, ¿no? Entonces la violencia es mucho más agresiva que antes, ¿no? Entonces todavía la sociedad te sancionaba y te acusaba con el dedo, ¿no? Pero ahora no. Pero también los medios de comunicación modernos podrían y ayudan a la moral también. También ves cosas importantes, positivas, ¿no? También ves, por ejemplo, la moral japonesa, que te permite ver que no puedes aplastar al otro y para triunfar. También puede ser utilizado para lo bueno, ¿no? Todo depende, ¿no? Todo es muy relativo porque, por ejemplo, la profusión de imágenes en torno a la televisión y la información radial que circula hoy es profundamente banal. Claro. Absolutamente banal, sí, irreflexiva. Y para desestresar. No, al contrario. Yo creo que aumenta mayor tensión. ¿Por qué? Porque crea determinadas expectativas. Creo que el tratamiento de la información es importante acá. O sea, yo soy lego en este tema, me perdonan los especialistas en comunicación social, pero cuando yo leo las llamadas noticias, para mí no tienen nada de noticia. Por ejemplo, de que la premier Mercedes Arauz conversará con las víctimas. Eso no es noticia. Noticia es conversó, reparó daños, ¿no? Reconoció víctimas. Hechos concretos, ¿no? Esa es noticia. No que inaugurará, irá, verá, no considerará. Eso no es noticia. Yo que soy consumidor de noticias, entonces es mi primer rasero. Elimino paja de grano y a veces encuentro que en un diario no hay nada que leer, que en un noticiero de televisión nada que ver. Entonces también la no noticia de la mano con un tema lógico en esta época de posverdades, ¿no? De la mano con un predominio de la posverdad, en que no te permiten reflexionar sobre los acontecimientos. Y cuando tú entras a las plataformas sociales ves que la intolerancia entre los participantes de estas plataformas es cada vez mayor. Es difícil sostener un diálogo culto, respetuoso e informado en el Face. Inmediatamente está el improperio, está la censura, está el homo hominem, etc. Es decir, es difícil incluir reflexión, análisis. Todo es vituperio, ofensa, insulto. Entonces el nivel del lenguaje se ha rebajado. Claro. Y cuando el nivel del lenguaje está rebajado, la lógica tiene serias dificultades para imponerse. Sin embargo, también, como insisto, estos mismos medios podrían servir para... Podrían servir. Pero en el momento, no. Pero tampoco la idea sería negar su existencia, ¿no? O negarse a ellos, ¿no? Porque también estos medios surgen como una forma más bien de liberación, de emancipación. O sea, que se hayan distorsionado ahora, digamos, es una cosa.
pero sí han nacido con una emancipación frente a los medios, ¿no es cierto?, monopolizados por élites, ¿no? La idea sería más bien, entonces, en vez de decirles no vayas a los medios, sentarnos con los niños, con los jóvenes, y decirles, mira, también puedes encontrar estas páginas, también puedes encontrar esta información, y puedes hacer esto, ¿no? Sería una gran herramienta para la democracia, porque la democracia es diálogo. Los últimos movimientos emancipadores de moralidad, de mejoras en el mundo, han sido por estos medios, los TIC. Entonces, no porque algunos ya lo banalizan, están fuera. Y hablando de medios de comunicación ancestrales y modernos, hoy día estamos viendo el tema del Capañán, ¿no?, que es otro medio, ¿no? Una de las primeras cosas que yo veía es que, y lo pongo acá en rojo, es esto que tú dices, ¿no? ¿Cómo es que este Capañán está viviendo para que estos pueblos que no tienen un referente, un articulador, se desarrollen, mejoren su calidad de vida, sus condiciones básicas de recursos, cultura, educación? Eso me parece importante, porque ya el mismo hecho de que los caminos prehispánicos y coloniales y republicanos se repongan es mucho. Pero la pregunta central que nos hacemos todos los ciudadanos y los tincumas que escuchan es: ¿y en qué nos beneficia el Capañán, aparte de la parte histórica identitaria, que es muy importante? Buenos días, Frida, tú pasas a ser entrevistada y vamos a presentar el libro Etnografía del Cusco a la raya, Sistema Vial Andino Capañán al Collasuyo. Frida. Bien, amigos, con respecto a tu pregunta, en el anterior programa se ha respondido ya, y se dice, y nosotros los que elaboramos en el proyecto Capañán tratamos de que las comunidades despierten a buscar su propio desarrollo a partir de lo que tienen ellos, ¿no?, de lo que son ellos, de lo que se consideran como comunidad, como centros poblados, aislados y olvidados por el Estado, que tienen las facultades para poder aprovechar estos recursos, ¿no? Uno de ellos ha sido una tarea titánica en la que nosotros hemos trabajado para la declaratoria de Capañán como Patrimonio Mundial, y eso creo que sería una oportunidad para estas poblaciones de aprovechar este título otorgado, que está al nivel de Machu Picchu, ¿no? El título de Capañán tiene la misma categoría que Machu Picchu, para que ellos puedan buscar su desarrollo. Está ya a ese nivel. Está a ese nivel. Entonces, nosotros creemos de que con los talleres que se hacen, estamos dando esta información para que estas comunidades, estas autoridades empiecen a tomar conciencia de lo que su cultura puede ser un factor de desarrollo. Pero que no se convierta en otro Machu Picchu, que no. Monopolio, es lo que nosotros un desastre. Lo que nosotros estamos luchando, por ejemplo, en las comunidades campesinas, les mandamos la información de que si ellos tienen un recurso, que ellos aprendan a administrarlo adecuadamente, en forma racional y planificada. Y que no se permita la introducción de esos tentáculos del capitalismo que se van a llevar toda la plata de lo que pueda ocasionar, pueda producir a partir de la explotación de este recurso. Entonces, hacer una especie de gestión comunal ciudadana de Yo apuesto por eso porque he visto en otros lugares que el Estado, cuando administra solo, el dinero no se reparte equitativamente en las comunidades beneficiarias, ¿no? Y si llega es un porcentaje mínimo y las autoridades no lo distribuyen adecuadamente. La burocracia, ¿no? Hay un problema. Por ejemplo, en la comunidad de Rachi hay un ingreso y el distrito de San Pedro recibe de este ingreso un 10%. Pero ¿qué hace con este ingreso del 10% por el ingreso a Rachi? No hace nada. Y es bastante. Ahora, el ingreso por las aguas mineros medicinales que existe en San Pedro. En San Pedro, hablemos de San Pedro. Nadie sabe cuál es el destino que le da estos ingresos, y son cantidades considerables que se está, digamos, utilizando o se utilizaría para el desarrollo de la comunidad o las comunidades que están dentro del distrito. Pero sin embargo, durante los años que vengo recorriendo estas comunidades, no he visto ni un punto a favor que diga que esta comunidad está progresando, sino se sigue encontrando con las mismas limitaciones de hace. Entonces, ¿qué están proponiendo? ¿Que administración directa, las comunidades mismas, pero también hay burocracia? No. O sea, lo que tiene que ser es, por ejemplo, una administración moderna donde se comparta con la comunidad, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿cuál es el esquema?
eso no es la opinión del Capañán, sino es mi opinión personal, ¿no? En base a lo que yo he estado viendo en otros lugares. Por ejemplo, en Bolivia se tiene la mancomunidad, si se puede decir así, entre lo que es el Estado y la comunidad, quienes administran sus recursos. Y ellos están apostando por un cambio, porque hay una especie de autoridad autónoma, algo así. No, es compartida, porque tiene que haber normas para poder administrar un recurso, ¿no? Entonces, si nosotros damos a la comunidad el recurso, ellos no van a saber administrar porque no son administradores. Por supuesto. Ya tenemos experiencias históricas de este error. Entonces tiene que haber normas y personas quienes van a estar controlando el cumplimiento de estas, ¿no? O sea, no darles el 100%, digamos, darles un porcentaje para que ellos aprendan a administrar. Una asesoría, una regulación. ¿Qué tal? ¿Qué avances hay en esto? ¿Cómo están viendo? De hecho, que el mismo libro tiene esa intención, ¿no? El libro trata de la sistematización de toda la información etnográfica que se ha desarrollado entre el 2002 al 2013. Son trabajos de algunos antropólogos que están mencionados acá, de repente nos hemos olvidado a otras personas, pero hemos tratado de sistematizar toda la información que existía en función a la etnografía, ¿no? Que se presenta un esquema. Partimos como un pequeño... de toda la ruta, ¿no? Antahuaylilla, Aruá... Estamos tratando de coger el camino desde el Cusco hasta el límite, donde es Maranganí, ¿no? Donde es Maranganí, ¿no? Qué bonito, ¿no? Entonces, o sea, toda una especie, mira, y toponimia, apus, historia, ceremonias y costumbres, creencias, gastronomía, medicina tradicional, ahora, es una línea de base fundamental, ¿no? Ahora, este libro yo creo que sería bien utilizado por las empresas que hacen rutas turísticas, porque aquí estamos tratando de hacer ver a la población cuán ricos son estas comunidades con su patrimonio y qué cosas no se ven a diario, porque todo lo que se ve a diario ya está ya muy comercializado, ¿no? O te viene de una manera estereotipada, ya... Este libro es el producto de la conversación con miles y miles de informantes que nos han dedicado sus horas de vida. Eso es importante, ¿no? Nos han comentado... generalmente al turista se le da información estereotipada, fabricada, a poco. Y esto es bueno lo que dices, que son informaciones de los mismos pobladores. Sí, o sea, el trabajo etnográfico es ir a la comunidad, ¿no? Y empezar a ver a la comunidad desde adentro, no desde afuera. Mira. Entonces, todo este trabajo etnográfico... Pero siempre el antropólogo pone también la suya, ¿no? De todas maneras... Cualquier mirada, siempre es tu mirada. No solo el antropólogo. Todos. Incluso tú, Martín. Todos. Entonces, lo que hemos hecho es sacar la información y todo lo que ellos nos dicen. Claro, o sea, había mucho que poner de repente en las anécdotas, faltaría de repente poner las ocurrencias, ¿no? Pero hemos tratado de conservar ser lo más objetivos, ¿no? Sí. Después lo de la objetividad. Claro. Pero no siempre puedes poner eso porque, ¿qué te digo? Puedes herir algunas susceptibilidades, ¿no? Por ejemplo, un informante que yo recuerdo bastante que me acudía en el distrito de San Pedro, me comentaba cómo él había vivido en su infancia la carrera de reyes. Cuéntanos eso. Por ejemplo, nos dice el señor, ¿cómo se llamaba? No voy a recordar. Me comentaba de que de niño veía que en el sector de la comunidad que pertenece al Ayllu Inca Cona, ¿no? Ahí se reunía el rey negro. O sea, ahí vivía la familia, ¿no? Ahí vivía la familia del rey negro y la familia del rey rojo, ¿no? ¿El rojo quién es? El Collari. Entonces, del pueblo, o sea, de donde está la reducción de San Pedro, el rey blanco iba a este sector y en una sola casa se brindaban las famosas chayas, a las máscaras, a la ropa de los reyes, con bebidas del color del rey. No nos olvidemos que estamos hablando de San Pedro de Cacha, centro estratégico. San Pablo y San Pedro, centros estratégicos de toda la intercambio andino en el prehispánico, en la colonia e incluso en la república. El sitio estratégico. Bueno, sí. Entonces, por ejemplo, para el rey negro se preparaba mote de maíz. Culi, o sea, el más negrito que hay, el rojo negro que hay, la chicha de maíz morado, asociada entonces, ¿no? Una vela negra,
al caballo le daban maíz negro para que coma. Y se le hacía tomar también la chicha, ¿no? Interesante. Ahora, para el rey rojo ya también utilizaba el maíz rojo, el saxa, ¿no? Entonces, este maíz rojo era en mote, era hecho en chicha, ¿no? Se ponían velas rojas y se saumeaba también, ¿no? O sea, todas estas indumentarias se saumeaban. Al caballo le daban su maíz rojo, ¿no? Y al rey blanco, ¿no? Se le daba la chicha blanca de quinoa. El Incari, ¿no? Se le daba la chicha de quinoa, ¿no? No entraba el maíz, porque la chicha típica... ¿Aloja o teste? Teste, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre aloja y teste? No creo que haya. Son sinónimos. Ahora, y así, ¿no? Entonces, eso era la noche antes de la carrera. Ya. El día de la carrera se ponían con su indumentaria y la gente iba, ¿no? Detrás de su rey preferido. Y quien era, digamos, el más abandonado era el rey negro, porque nadie lo quiere. Claro, no cuadra acá. Discriminación. Bueno, siempre hay ciertos Ya, sí, está bonita la historia. Entonces, después del auto sacramental, la misa y todo eso, van hacia lo que es la plaza donde está ahora el estadio, ¿no? La plaza de Belén, donde está el templo de Belén, y allí se hacía la carrera, ¿no? Unos 200 metros en una carrera hípica de caballos, y quien ganaba tenía como trofeo al niño, y era vitoreado con burras vivas, cerveza, chicha, ¿no? Dependiendo del rey que ganaba, a excepción del rey negro. Está asociado a la conquista, está asociado a todas las cosas. Es lo mismo que dice el doctor Jorge Flores, Franklin Pierce Murray, de las competencias y tensiones que hay en esas relaciones de reciprocidad, pisos ecológicos. ¿Sí? ¿Es lo mismo? ¿Es una simbolización de eso? Sí, yo creo que sí, porque no es solo en esta carrera, sino en muchas otras cosas también está vinculado de cómo se manejan los recursos de los pisos ecológicos a través de diferentes cosas, que no solo es claro, el rey rojo tiene los camélidos, claro. El rey blanco tiene la papa y el maíz, ¿no? Y el rey negro tiene el pescado, el dinero y el poder. Sí, pero está vinculado más a lo que es la pobreza, porque no es un personaje de nuestra tierra típico. ¿De dónde tú rastreas esto? Me hablabas de susceptibilidades. ¿Por qué susceptibilidades? Primero, no te entiendo. O sea, tú dijiste que a veces estas datos crean susceptibilidades. Sí, porque de repente hay personajes... ¿Se invade una propiedad? No es que se invada una propiedad, sino que la intimidad del informante, ¿no? Tu espacio privado. Por ejemplo, cuéntame tu secreto. Cuando conversamos en las comunidades, tengo la suerte de que muchas veces me cuentan cosas muy personales, claro. ¿no? Como, por ejemplo, cómo se han enamorado, dónde se han conocido, ¿no? Esas cositas que a veces recuerdan con mucha alegría, a veces se ponen a llorar. O sea, hay encuentros y desencuentros en estos relatos, y eso de repente escribirlo sería arduo y de repente me podría confundir en la manera de cómo uno escribe, ¿no? Ahora, otra cosa, lo más valioso de este libro es que se ha recibido casi en el 90% la información en quechua. Y eso se ha traducido, ¿no? O sea, la información, recibir una información en el idioma nativo es otra cosa, es cargado de emociones, significados, es otra cosa, a recibir la información vía traductor. Y tú que conoces el mundo mejor, seguro que sabes lo que dicen, porque la traducción no solamente es literal, tienes que saber a qué se está refiriendo. Sí, y para traducir una palabra tengo que pensar muchas veces y escribirlo recién. O sea, no es traducir capas como rico. No, ¿en qué contexto? ¿En qué contexto me está hablando y qué es lo que quiere decir? Entonces yo creo que la labor de los traductores es ardua para poder... para entender el contexto en el que estás hablando tienes que haber vivido ahí y conocer. Si no has estado ahí no se conoce. Base lingüística también, ¿no? Sí, entonces es un trabajo... ¿Qué es riquísimo entonces el texto? Es un trabajo... Sí, y estamos hablando de... Hemos tratado de hablar
en la parte de lo que es las manifestaciones culturales, aquellas manifestaciones que no son, digamos, comunes, ¿no? Estamos describiendo algunas danzas, algunas comidas, ¿no? O sea, vale decir que el Carpagñán se ha convertido en un referente para volver a reinterpretar en el siglo XXI todo lo que es los Andes. Claro, y no es solo eso, sino yo creo que es encontrar la identidad de estas poblaciones que no tienen la oportunidad de decir estoy aquí, ¿no? En las fotos que nosotros tomamos, especialmente los antropólogos, tomamos a los caminos antiguos que tienen de topónimos, a la gente que está ahí utilizándolo. Estamos visibilizando en estas fotografías a las poblaciones, ¿no? Lo que los arqueólogos, por ejemplo, toman solo los caminos vacíos. Entonces, un mensaje que nos da a ver un camino vacío, ¿qué es? Que no está siendo utilizado, no hay población, ¿no? También eso. Entonces, un camino vivo. El camino vivo, ¿no? Claro, es eso. Ahora, por ejemplo, esta misma experiencia de que las comunidades quieren verse retratados en las fotografías con sus caminos, la he tenido también este reclamo en Ecuador, hace poco, ¿no? En diciembre, cuando fuimos nosotros a exponer sobre lo que es la medicina tradicional en Ayabaca, porque yo trabajé en un intercambio de experiencia en Piura. Entonces esto me dio la oportunidad de ir invitado por la Universidad de Loja, donde vieron las fotografías que presentó el arqueólogo Giancarlo Marcone, quien es el secretario general del Carpagñán a nivel nacional. Él expuso y mostró comunidades campesinas y caminos con personas, y la gente de ahí quedó admirada y se sentía retratada en estas imágenes y reclamaron, ¿no? ¿Por qué es la primera vez que estamos viendo un camino con personas? Nosotros estamos ahí, ¿no? Y en el taller que hicimos en la misma comunidad hubo este reclamo del por qué no se visibilizaba a la población en lo que era el tema del Carpagñán. Porque había una visión ingenieril, arqueológica, ingenieril, fuera del contexto de la sociedad, ¿no? O sea, humanizando. Claro, entonces veían solo el esqueleto. Claro, entonces al ver estas imágenes, las comunidades decían, nosotros también queremos vernos así, queremos ser visibles. Eso es lindo, y creo que con este libro, entonces, ¿no? Y creo que con este libro estamos tratando de hacer visibles a estas comunidades. Sí, aquí yo veo, por ejemplo, en la carátula, un camino y hay gente alrededor, y colonia y autoridad, ¿no? Eso me parece bonito. Aquí tratamos de ver lo que son las manifestaciones culturales en la carátula, que a través del camino podemos ingresar a conocer todo este cúmulo de manifestaciones que existen en las poblaciones. Y el mismo libro, ¿no? Su naturaleza, etnografía, que es mucho más importante que todo, ¿no? Camino vivo. Sí. Un comentario sobre etnografía y etnología. Sí, estábamos hablando con los profesores, por ejemplo, la otra vez, de que no puede haber etnología separado de la etnografía. No puede ser la teoría separado de lo que es el trabajo de campo. La etnología es lo teórico, sí, y la etnografía es la vivencia. La vivencia, los trabajos de campo, ¿no? Que es la visión desde adentro, ¿no? Es importante transmitir esto. Siempre habíamos mencionado a Luis Valcárcel, por ejemplo, como el iniciador de la etnología en el Perú. Pero cuando se habla de etnografía estamos viendo un vaso comunicante conceptual sobre estos términos que le dan vida a estos lugares generalmente vistos como arqueológicos, como restos, como ruinas, ¿no? Eso, hablando de camino y caminar. Entonces, esto es una base, una premisa, una preparación para ver qué hacemos en su desarrollo, cómo va yendo eso. Es la idea central del Carpagñán, es el punto donde quieren llegar, o solamente como los demás estudios de los Andes se quedan en una bonita y estupenda descripción. Yo creo que es una oportunidad a partir del Carpagñán que me permite ver qué es nuestra cultura y cómo se transmite de generación a generación. Ahora, en un proceso donde hay globalización, hay una modernización, ¿no? Entonces yo creo que esto, recorrer los caminos, entender la lógica de quienes lo construyeron a partir de toda la información bibliográfica que uno se va acumulando
hace de que lo vea desde otra forma a nuestra sociedad, vea desde otra forma a todo este bagaje cultural que tenemos y tratar de que este bagaje llegue al sitial y al reconocimiento que debe de tener. Por ejemplo, nosotros hablamos de los incas como que no han desarrollado muchas cosas, pero han tenido una alta ingeniería, han tenido una medicina en la situación donde no había anestesia, no había los instrumentarios. ¿Qué hacemos ahora para que seamos como los incas, no? Esa sería la pregunta, ¿no? Así desarrollados en nuestro contexto moderno también. Yo creo que hay que reconocer a nuestra sociedad como que es parte nuestra. No hablemos de los incas como que son fuera de nuestra vida, ¿no? Eso está bien, ¿no? Y lo otro, ¿qué hacemos entonces con todo esto para eso que te preguntaba al principio, ¿no? La calidad de vida, entrar también al desarrollo, a la modernidad, porque también eso es calidad de vida, ¿no? Ahora, habría que ver las comunidades campesinas qué es lo que quieren como su desarrollo, porque muchas veces vamos a la comunidad y lo único que escuchamos es que queremos carretera, queremos una carretera deportiva, queremos, ¿no? Y hay un abandono de parte del Estado, porque no hay, recién en los últimos quizá 15 años se están viendo carreteras, de comunicación que están yendo, ¿no?, más hacia las poblaciones, pero aún tenemos lugares recónditamente alejados donde no hay luz, no hay medios de comunicación, ni el celular entra. Claro, esto debería ser un proyecto transversal de todo el Estado, ¿no? Debería ser no solo del Ministerio, claro, el Ministerio le pone los cimientos culturales, pero debería ser un trabajo del Estado completo, ¿no? Yo creo que a partir del reconocimiento de lo que es como patrimonio mundial el Capañán, tiene que ser un eje transversal donde se articulen muchas cosas, y esa es la lectura que nosotros a mí me parece que... y no es solo a nivel de país, sino es a nivel continental, porque el pueblo continente, ¿no? Alguien hablaba de pueblo continente, porque recordemos que Tahuantinsuyo es un país continental, ¿no? Indoamérica, donde están uniéndose poblaciones. Yo creo que esta es una oportunidad para poder reagruparnos y hacer una nueva propuesta política a partir de lo que se tiene hoy. Eso es importante, ¿no? Porque cuando los países como el Perú, que son dueños de una intensa y densa historia, acogen ideologías de otros continentes, no reparamos en que esas ideologías han respondido a su propia realidad cultural, geográfica e histórica, como si acá no la tuviéramos como algo propio. Entonces me parece importante esta etnografía, porque a partir de ello se puede diseñar una nueva ideología nacional de desarrollo, sin necesidad de trasplantar ideas foráneas. Creo que el momento actual que atraviesa el Perú económica, social y políticamente es resultado justamente de esta miopía social, miopía cultural, de pretender hacer germinar ideas que no necesariamente corresponden a nuestra realidad cultural. Entonces, promover, digamos, una ideología de desarrollo a partir de nuestra propia cultura es uno de los elementos que puede ser valioso a partir de este libro. A mí me parece revolucionario, puesto que la concepción que tú le das ahora, y ya lo vemos ahora, dista mucho de lo que fue en un principio este proyecto. En un principio era solo un proyecto de ingeniería, arqueológica, de restauración, pero ahora vemos que ya está tomando un matiz de humanidad y desarrollo y de complementación, que incluso se basa en todas estas teorías, Cara, Zamora, Piz, Flores Ochoa, de complementar pisos, integrar, crear espacios humanos, ¿no? Y eso a mí me parece una gran revolución. Necesitamos entonces una episteme en torno a esto, y ese es un trabajo posterior. Sí, estamos trabajando, creo yo, con esta expectativa de habernos unido 5 países. En épocas hemos pasado cuántos gobiernos. No lo digan bolivariano, no le llames bolivariano, sino que hemos pasado 3 gobiernos. Es andino, ¿no? Hemos sufrido una serie de cosas, pero los técnicos no hemos hablado de política, sino hemos visto la forma de cómo trabajar para el bienestar de estas comunidades. O política en su más profundo sentido, ¿no? Claro. Políticas de desarrollo, política cultural, no partidaria. No ha sido
no partidaria, ¿no? O sea, donde no ha habido fronteras, ¿no? Claro. No hemos estado hablando de que si mi país invadió al otro, o que... Política menuda, ¿no? Porque sí necesariamente es política. Pues. Sí, esto es política, esto es un proyecto, esto es todo una visión de continente. Y por eso es de que se está tratando de trabajar a nivel de tramos binacionales para empezar a unir estas cosas, ¿no? Políticas de Estado y que empecemos nosotros a tomar conciencia de lo que hemos sido. Voy a recalcar una y mil veces diciendo de que la sociedad tahuantinsullana ha sido una sociedad altamente desarrollada y está dentro de la sociedad. Bueno, y no solo es prehispánica, ¿no? El Tahuantinsuyo y los incas no solo son prehispánicos, eso hay que entenderlo. Sí. Los incas continúan en la colonia, como nos lo dice Donato Amado, continúan en la república como idea de proyecto de unidad, continúan hoy como la esperanza de ver un país, y no solo como algunos dicen, estamos buscando un inca, o sea, un tirano, no, estamos buscando un enca. Escuchemos la palabra, la concepción del doctor Jorge Flores Ochoa, Enjaiyu, armonía, ¿no? Eso yo creo que habría que irlo difundiendo más. Creo que se está haciéndose, Martín, de a poquitos. Es un trabajo menudo, es un trabajo donde hay que realizar, hay que juntarnos muchas ideas y empezar a trabajar por el bienestar de nuestro país. Sí, porque hemos condenado lo inca, lo prehispánico, que es bonito, que es así, pero no nos damos cuenta que lo inca sigue siendo un proyecto permanente. Que los jesuitas, que Garcilaso, que Tupac Amaru, que los emancipadores, los grandes hombres del siglo XX, los actuales, los mejores que tenemos entre los pocos, siguen viendo lo inca como proyecto. Y eso a mí me encanta del Capañán, porque si bien es cierto, en el segundo libro, en el otro libro, ya hablaremos de cómo estamos desarrollando, que es un tema que espero que esto sea esa base de datos básicos para saltar ya hacia ahora qué hacemos con esa pobreza por donde pasa el Capañán, ese atraso, ¿no? Porque ahí está el problema. Claro que tú dirás, no es nuestro asunto, pero también tenemos que formar ese tipo de... Sí, es asunto. Es asunto nuestro, pero más parte del tema, ¿no? Porque el título que yo veo, es tan ambicioso como el contenido y como los proyectos que a partir de él se puedan desarrollar. Etnografía de Cusco a la Raya, Sistema Vial Andino, Capañán, Alcoyasuyo. Creo que Alcoyasuyo es la longitudinal o el espacio más extenso. ¿Por qué no que van a Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo? El más extenso es el Alcoyasuyo. Y nada más ver este recorrido etnográfico a través de historia, toponimia, identidad cultural, apus, festividades, mercados, ferias, tradición oral, etcétera, desde el Cusco hasta Maranganí. Sí, es realmente un proyecto que hay que saludar. El proyecto Capañán está coordinado por la doctora Armina Margarita Gibaja Oviedo, su administrador es el licenciado Raúl Ugarte, y el coordinador del área de valoración patrimonial es el licenciado Andrés París Aguaraura. Hay un extenso equipo del componente etnográfico que efectivamente en la elaboración del texto han estado fundamentalmente Sonia Escalante Pancorbo y tú, Frida Callañao Pajibaja. Como integrante que eres del TINCUY, del Centro de Estudios Andinos, y nosotros compartiendo contigo los sábados estas inquietudes, es placentero y de gran satisfacción personal y grupal saludar este trabajo en el cual has participado de una manera tan distinguida, junto a este equipo técnico que también integran Walter Sea Quispe, Violeta Contreras Cornejo, Luzmila Leila Soria, Roberto López Cazorla, Flavio Salas Obregón, José Mesa Escobar, Werner Medina Cayer, Renzo Velázquez Bernal, José Peña Berna y Alex Flores Salazar. A todos ellos que hay que saludar con mucho entusiasmo y gratitud, porque aparte de ser un tema de orden laboral, poco del trabajo profesional y laboral se relaciona, como en este caso, con una vitalidad importante del pueblo y la cultura. Entonces uno puede trabajar en cualquier área,
pero los resultados sociales de ese trabajo son poco visibles o poco importantes, si no están animados en un espíritu que yo veo profundo acá en este texto. Y la línea de la intencionalidad que le dan de la integración, de eso que hablamos, el crecimiento como ciudadanos, como personas. ¿Han ustedes pensado que podrían hacer con este texto o este Capajñán todo lo que es ciudadanía, de pertenencia y desarrollo? Porque a mí me hizo una cosa bonita, y de yo cuentos con los chicos, con los estudiantes. Va por ahí la cosa, pero ¿no crees que habría que desarrollar lo otro? Esta parte de la integración, de formar un proyecto nacional a partir del Capajñán, retomar los que hemos tenido, porque ahí va la cosa. Porque si bien las otras cosas, perdón, termino ya, la parte de caminos, todo eso está bien clarito, esta parte de la integración de un bloque, de una unidad, lo que tú decías, los 5 pueblos andinos, está faltando clamorosamente. Sí, estamos empezando a darle estos giros, porque ya creo que hemos terminado la primera parte de lo que es el registro etnográfico y arqueológico. Entonces ahora viene una segunda parte, ¿no? Es otro trabajo menudo que hay que hacer. Y este libro es el primero del que va a salir, porque hemos cogido el Joyasuyo porque es una de las ramales. Además, nuestros orígenes, pues no, nosotros somos Joyasuyo, los incas son joyas, ¿no? El siguiente libro está preparado de lo que es el Chinchaysuyo y va a ir hasta el río Apurímac, ¿no? Es nuestro límite. Entonces ahí vamos a conocer todo lo que es las poblaciones y el bagaje cultural que existe en el Chinchaysuyo, lo mismo que para el Antisuyo y el Puntisuyo también, ¿no? Como hemos trabajado a nivel de la región, entonces tenemos una información rica que hay que trabajar. Yo estoy volando ya, estoy pensando proyecto peruano Capajñán, entonces, proyecto del Perú. A partir de ahí empezar a forjar las identidades, como tú dices, Martín, es algo interesante porque las poblaciones esperan verse retratados en algún lugar y decir, esto soy yo. Y también decir que somos un país de mismacunas, de migrantes, de mismas, que no somos una sola cosa, que somos muchas a la vez, que somos una sola cosa finalmente, ¿no? Eso a mí me parece, porque en este momento vemos el país dividido, peleados no solo entre bandos, no tenemos regionalización, en vez de potenciar nuestros recursos con grandes proyectos regionales, lo estamos dispersando en pequeñas cositas y se pelea un proyecto contra otro por un presupuesto en vez de que hagamos todos juntos cosas grandes. Es importante un proyecto de desarrollo cultural en un proyecto político, y hoy más urgente, no solo importante, porque ojalá, y a puertas de la nueva temporada de candidatos para todas las cosas, ojalá que el discurso cultural se incorpore en sus planes políticos. ¿Quién nos propone esto, por ejemplo? ¿Alguno de los candidatos ha propuesto este esquema o ha leído este texto siquiera? Tendríamos que exigir los electores este tema, y no solamente enfrentarnos a caritas que saludan y ofrecen tonterías, y el pueblo está sumido en esperar simplemente esas ilusiones que jamás se cumplen. Creo que el electorado debe ya tomar conciencia y exigir a los candidatos la incorporación de un proyecto cultural en los proyectos políticos. El proyecto Capajñán. Puede ser, ¿no? El Capajñán como una alternativa. Porque gracias al Capajñán se han integrado poblaciones lejanas y recónditas a nivel de Tahuantinsuyo, y pudo haber crecido mucho más, ¿no? Por supuesto. Yo creo que es la parte más sólida del proyecto político del Estado Inca. Mira, ¿cuál fue el centro del proyecto de Leguía, de la Unidad Nacional de la Reconciliación? La Patria Nueva, ¿no? Claro. Poner en vigencia los Capajñán. Sí, y mira, yo creo que es una oportunidad para los candidatos que puedan dar una mirada retrospectiva hacia el pasado y apoyarse de estas cosas que hoy en día estamos hablando y empezar a empujar el carro hacia una... Los grandes estadistas, los que han hecho grandes cambios en sus países, ¿qué cosa han hecho primero? ¿Bien? ¿Cuáles eran los Capajñán anteriores? Y en base han unido países, han formado... Partieron de su propia dinámica cultural. Por supuesto. No, Mariátegui hace una etnografía en sus primeros trabajos, es interesante porque él está recorriendo y está viendo también estos caminos, ¿no? Entonces hay cosas así que... Belaúnde, estadistas grandes. Y Belaúnde, mira, gracias al recorrido que hizo Belaúnde al interior del país, el Quesoachaca ha sido posible ser construido, ¿no? Con un puente de fierro,
por el cual hoy en día pasan los vehículos. Oiga, políticos, lean, y van a tener mejores perspectivas y más éxito, ¿no? Lean, ¿no? Entonces, hay cosas nuevas que ha traído, por ejemplo, Belaúnde ha visto cómo era el interior y a través del AINI se empezaron a hacer las obras públicas, ¿no? Por eso es el lema del pueblo lo hizo, ¿no? Lo hizo. O sea, ha revalorado estas cosas. Entonces, también el error no es solo de los políticos que no leen cultura, también nosotros que hacemos cultura que no nos acercamos a ellos. También, y por eso te sugería, ¿no? Sería bueno que la antropóloga Armina Gibaj, ¿no? Le dé este giro, ¿no? Ciudadanía. Invitaremos a la doctora Armina. Yo creo que también que proponerle esto, claro. Porque muy bien, está lindo la parte esta, ¿no? La parte cultural, pero ¿cómo lo plasmamos en algo concreto, en un momento de crisis política, ¿no? Mira, con la doctora Arminda se está intentando que el tema del Capañán se introduzca en lo que son las instituciones educativas con convenios. Claro, pero no solo como algo etnográfico, no, sino como algo, ¿cómo te integras, no? Es la integración, porque nosotros estamos llevando a los estudiantes a hacer visitas guiadas a los trabajos de investigación que están haciendo los PIAs, ¿no? Sí. Pues, pero a veces vas a esos trabajos y te dicen, este es el mordiente, el nivel tal, tantos kilómetros. Entonces te deberían decir, oye, el Capañán sirve, ha servido para unir. Se está haciendo, incluso se hacen recreaciones para que entiendan a través de las imágenes la finalidad y el objetivo del Capañán, o sea que no era solo un camino por el cual recorrían las llamas, ¿no? Sino se les hace entender que por ahí estaban recorriendo los recursos, porque se hace la escenificación de los chasis que hacen el trueque de los productos, se ve que allí... Y decirles, mira, ahora podemos hacer esto, ¿no? Mejor, sí. Podemos potenciar. Entonces, eso es de que los chicos estén ya aprendiendo y estén interiorizando de que todo este patrimonio cultural que tenemos material pueda servir para buscar el desarrollo desde la perspectiva de adentro, no desde afuera. Sí. El Estado pone muchas veces proyectos a nivel de las comunidades, las poblaciones, viendo desde la perspectiva de afuera. Sí, pues. ¿No? Y esas veces... Eso es lo que yo rescato de este libro, ¿no? Es una perspectiva desde dentro, desde los propios actores, desde la propia etnografía de la población, que está proponiéndonos una nueva manera de mirar la historia, la cultura y nuestro presente. Te felicito por esto que han hecho al Ministerio de Cultura, a este equipo de Capañán, que es un aporte fundamental, sustancial, invalorable. Es un primer paso, ¿no? Sí, y yo siempre he agradecido a los doctores Flores, Valencia y Barrera, quienes han sido mis maestros fuera de la universidad, para entender este complejo sistema vial andino, por ejemplo, ¿no? O sea, entender que no solo era el camino que yo conocía de Ollantaytambo a Machu Picchu, como el camino Inca, sino entender que yo encontré un camino que había visto mucho más antes de trabajar en el Ministerio de Cultura, en las alturas de Pinaya, ¿no? Era un camino empedrado con un ancho de 6 a 8 metros de ancho, todo empedrado, tú podías hacer el recorrido sin hacer mucho esfuerzo, ¿no? Podías observar la naturaleza, era muy interesante y no entendía que era un pasando por el Vinacocha. Claro, el Vinacocha, llegar al Salto Cabo, de repente pasar hacia lo que es la Usanta. Ahí me caí con carro, por ir allí tuve un accidente hace poco. Entonces, y entender que las llamas estaban viniendo de la Sangate hacia Checacupe para hacer el intercambio de maíz por allá, por lo que es la carne de llama, la fibra, o de repente irse hasta Cayarán y lo que es la zona de Arequipa a través de estas llamas, para mí era una cosa novedosa. Sin Jorge Flores, sin Murra, sin Pi, sin estos doctores, no hubiéramos podido ver la historia como un presente y un pasado y algo vivo. Creo que ellos nos han hecho ver, si algo le debemos en la eternidad a ellos es eso, cómo nos hacen ver las cosas vivas. Y eso no se olvide, no solo la arqueología y la antropología, es decir, así viven bonito, sino qué hacemos ahora con eso. Ese es el reto que da. No, si alguna cosa las nuevas generaciones se revelan frente a esta visión, es decir, muy bien, ya conocemos el mundo, como decía Marx, habrá que cambiarlo. ¿Qué hacemos con él para cambiarlo, no? Felicitaciones, y este es un primer paso y bien, sí, las intenciones, ¿no? Muy bien, con este y otros asuntos volvemos el próximo sábado en el Tincuy Radial en Radio La Hora. Tincuna Chiscama, Tincuy Masiguna. Tincuna Chiscama, Tincuy Masiguna.